La casa de tus sueños. Historia compartida por Betty68. Quisiera contar una historia que pasó en el año 2015. Desde que tengo memoria, mis padres habían rentado casa porque no habían podido hacerse de una propia. Luego de un buen asesoramiento, mi padre se dio cuenta que tenía un crédito para una casa. Así que, llenos de ilusión, estuvimos buscando una que se acomodara a nuestras necesidades. Mi hermano Juan Carlos tenía 15 años y yo 20. La idea de cambiarme de casa me pareció maravillosa porque aunque tenía mi propio cuarto en la antigua, era muy pequeño y no podía comprar muchas cosas que me hubiera gustado tener. Mientras estábamos en la búsqueda de una casa con las 3B, bonita, buena y barata, se nos ocurrió darnos una vuelta por una colonia acomodada. Mi mamá de inmediato dijo que no deberíamos perder tiempo ahí, porque una casa en esa zona seguramente costaba mucho dinero. Mi papá se rió y le dijo que no se alterara. De todas maneras, a nadie le hacía daño darse una vuelta. Qué mal nos podía hacer. Yo me quedé con la boca abierta al mirar que cada casa era más bonita que la anterior. Jardines enormes con piscinas, casas de 3 pisos con terrazo y chimenea. Y entre una y otra, milagrosamente encontramos una casa en venta. Mi mamá volvió a decir que de nada servía anotar el número de la inmobiliaria, ya que con el dinero del crédito no nos iba a alcanzar para costearla, incluso si pedíamos un préstamo en el banco. Mi hermano le dijo a mi mamá que no fuera un aguafiesta, no tenía nada de malo preguntar el precio. Así nos podíamos dar una idea de cuánto costaba una casa en una zona tan prestigiosa. Al día siguiente marcamos por teléfono y resultó que el precio era mucho más bajo de lo que habíamos imaginado. De hecho, a mi papá juntando sus ahorros y pidiendo además un préstamo en el banco, le alcanzaba sin tener mayores dificultades. Creo que en este punto todo se nos hizo sospechoso el precio. Mi papá le preguntó a la inmobiliaria si había algún problema. Hasta preguntó en broma si había matado a alguien ahí. El señor al teléfono se rió por el comentario. Solo se limitó a decirnos que los dueños iban a vivir en el extranjero y que ya no querían hacerse cargo de esa casa. De cualquier manera, se agendó una visita para poder verla por dentro y para terminar con la conversación. Sí, la casa era bonita por fuera y por dentro parecía un palacio. Las habitaciones eran muy amplias, casi 3 veces el tamaño que tenía en ese momento. Cada cuarto tenía su propio baño, cocina integral, sala de juegos, piscina y un jardín lleno de flores. Esto solamente levantó las sospechas de que la casa así no podía venderse por ese precio. Pero estoy segura que ninguno quiso decir nada para poder quedarnos con ella. Esa misma tarde se acordó el precio, la entrega y todo lo demás. Un mes más tarde ya estábamos viviendo en la casa de nuestros sueños. Yo pensé que sería maravilloso estar ahí, pero estaba equivocada. Uno comienza a sentirse pequeño en espacios tan grandes. Otra cosa que noté desde la primera semana es que los muchachos de mi edad me miraban como un bicho raro. Aunque tuviéramos una casa bonita, no tenía ropa de diseñador. Tampoco carro del año ni un perro de raza fina como la mayoría de los vecinos. Además, mantener una casa de esas dimensiones también era un gran problema. La piscina necesitaba mantenimiento, el jardín igual y la luz llegaba muy cara. De cualquier manera le veíamos el lado bueno y estábamos contentos. Como casi no nos gustaba salir, fue más fácil para nosotros darnos cuenta que algo estaba pasando en el interior. De hecho, mi hermano fue el primero en darse cuenta. Una noche estaba escuchando música en su cuarto cuando la luz apagó de repente. Como la falta de electricidad solamente se dio en su habitación y entraba la luz desde el patio, alcanzó a ver una sombra que estaba colgada en el techo. Él se asustó mucho y corrió a avisarme porque mi cuarto y el suyo estaban en el segundo piso. Intenté tranquilizarlo diciéndole que lo que había visto pudo ser otra cosa, como uno de los árboles que estaban en el jardín. Me costó mucho trabajo convencerlo de que todo estaba bien, pero al final se fue a dormir. A mí me gustaría aclarar que yo de verdad pensaba que lo que vi era una ilusión óptica. Pero 2 días después, mientras subía para mi cuarto con un té, vi claramente la sombra de un muchacho que salía de un cuarto para entrar en otro. Esto me sacó mucho de onda y también sentí miedo.
Ese fue el principio de una serie de manifestaciones que nos dejaban los pelos de punta. Mi mamá nos contó que una mañana, mientras estaba haciendo el desayuno, alcanzó a escuchar a alguien que le dijo: «Hazme a mí». Como no reconoció la voz, volteó y no había nadie. Mi papá también pudo ver a este muchacho en uno de los baños. Mientras estaba rasurándose, lo vio por unos instantes detrás suyo. Mi papá fue el único que hasta ese momento pudo dar una descripción física de ese fantasma. Su cabello era rubio, sus ojos amilados. También parecía tener entre 15 y 16 años. No sabíamos qué pensar o qué hacer, sobre todo porque ya nos daba mucho miedo entrar a la casa. Llegó el punto en que mis padres estaban pensando ponerla en venta nuevamente, cuando una noche tuve una revelación. Me había acostado a dormir muy enojada con este espíritu. Aunque a veces notaba más contras que pros, no quería cambiarme a otro sitio. Además, esa casa la compraron mis padres con su esfuerzo, y parecía injusto irnos por ese espíritu. El caso es que esa noche soñé con el muchacho. Se encontraba vestido de negro y era tal como mi papá nos lo había descrito. Su cabello era rubio, con ojos casi verdes y se veía muy joven. Recuerdo que me pareció un niño muy bonito porque sus facciones eran muy finas. Pero lo que más llamó mi atención es que estaba muy triste. El chico me dijo que se llamaba Oscar y que era hijo de los antiguos dueños. Vivió feliz ahí hasta que entró en la adolescencia. Ahí comenzó a notar la poca atención que recibía por parte de sus padres. Su manera de desquitarse era pidiendo cosas materiales, y si no se las daban hacía el peor berrinche que se le ocurriera. Una tarde sus papás le anunciaron que irían a Estados Unidos para ver los arreglos de una casa en la cual iban a vivir. Para no afectar en la rutina escolar de Oscar, habían pensado que lo mejor era que se quedara en casa. El mismo Oscar me dijo que no lo tomó bien. Comenzó a decirles que se quería morir y se subió a su habitación. Los amenazó con que se quitaría la vida por cuenta propia. Esta amenaza ya le había hecho en otras ocasiones, así que sus padres no se lo tomaron tan en serio. En este punto fue como si yo me transportara en el tiempo y viera con mis propios ojos lo que pasó. El muchacho se paró en un banco y se puso en el cuello una cuerda. Él no pensaba hacerlo en serio, porque en sus cálculos estaba que la cuerda no iba a aguantar su peso. Se subió al banco con el lazo bien ceñido. Al momento de tirar el banco en el cual se subió, la cuerda le terminó rompiendo el cuello. Los papás escucharon el ruido del banco al caer y subieron rápidamente, pero era demasiado tarde. De la voz del propio Oscar escuché que él estaba penando en la casa por esta razón. Me pedía que llevara a un padre para bendecir la casa y rezar a 115 rosarios en su honor. Además pedía mandar a celebrar 15 misas intencionadas a su descanso. Por último me pidió hacer que les hiciera llegar a sus papás un mensaje. Les pedía perdón por hacerlos sufrir. Cuando desperté del sueño sentía un vacío muy grande en mi pecho. Los demás miembros de mi familia no se habían levantado, pero les pedí que por favor nos reuniéramos en el comedor. Si no me equivoco, eran como las 5 de la mañana. Ahí les conté el sueño y todos me creyeron. En realidad nadie se quiere ir de ahí, así que preferimos tomar el camino de la fe. Nosotros no somos mucho de rezar rosarios, pero con la ayuda de nuestros antiguos vecinos rezamos todas las tardes hasta completar los 115. También mandamos a bendecir la casa, especialmente el cuarto de mi hermano. Mi papá se contactó con el señor de la inmobiliaria para que le hiciera llegar el mensaje a los antiguos dueños, pero el señor siguió negando que ahí hubiera pasado algo, así que nunca tuvimos una respuesta por parte de ellos. Ni mi familia ni yo dudamos que la presencia de Oscar es cierta, y que actualmente se encuentra descansando en paz. Ya no tuvimos otras manifestaciones en la casa y logramos vivir tranquilos. Esta historia me deja mucha tristeza más que miedo, ya que este chico tiene una vida por delante. Pero a veces el no saber educar a los hijos tienen estas consecuencias. En donde quieras que estés, espero que descanses en paz.